todos nuestros corazoncitos que se están conectando en este día, en nuestro especial de madres. Hoy tenemos unas invitadas maravillosas. Quiero presentarles a mi abuelita y pastora Elvita Chacón de Cubillos. Hola. Y también tenemos a nuestra invitada, mi señora madre, pastora Amparo Cubillos. Bendiciones a todos. Qué bueno que estemos aquí, ¿verdad? Qué chévere, hoy tenemos dos invitadas súper especiales en este especial de madres, muy a propósito de lo que estamos trabajando en el mes de mayo, y queremos que ellas nos compartan su experiencia en esa posición de mamás, en lo que el Señor les ha dado, y bueno, todo lo que ellas han edificado, construido a lo largo de su experiencia como mamás. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Estamos listas? Listas. Primera pregunta. Entonces, Pastor Elvita y abuelita, ¿cuál fue la primera impresión al saber que ibas a ser mamá? Bueno, Tati, la primera, impresión fue de felicidad, porque para eso nos casábamos las mujeres en ese tiempo, para tener hijos. Entonces, ahí uno veía cumplido el anhelo del corazón. Qué bonito. ¿Y pastora? Bueno, yo tendría que reportar una experiencia muy puntual que tuve con el Señor en medio de toda esta jornada, porque por todas las cosas que se habían vivido entonces en casa, el que no estuviera el Señor en nuestras vidas, pues muchas cosas eran bastante difíciles. Así que me encantaba la idea de el romance, el amor y hasta el matrimonio, porque ya conocíamos al Señor para ese tiempo. Sin embargo, el tema de los hijos sí era algo que yo no veía tan claro, porque pensaba que era una responsabilidad muy grande y yo no me sentía con el presupuesto emocional y afectivo para ello. Así que el Señor tuvo que hacer algo extraordinario cuando comenzamos a servir al Señor. Un pastor profeta que estuvo aquí de Venezuela, él habló motivado por el Espíritu Santo y nos dijo, porque estábamos, recién casados prácticamente, estábamos en nuestro segundo mes de casados, tercer mes de casados. Y el Señor habló a través de este hombre que no nos conocía y dijo, porque tus hijos no te serán carga, sino te serán bendición. Cuando yo escuché eso, a mí se me estremeció todo por dentro, mi corazón, porque yo decía, él no sabía eso, el único que sabía eso era Dios. De hecho, ni siquiera mi esposo podía saber lo que yo tenía en mi corazón. Y el Señor sí lo dijo. Y a partir de ahí fue como una revelación. Saber que los hijos eran bendición. Entonces yo empecé a desear tener hijos. Porque ya sí el Señor si Él lo había dicho, entonces era un regalo. Y en efecto lo hacía. Como ustedes pueden ver, en efecto, somos un regalo. Yo en representación de mis hermanitos. De verdad que sí, qué conmovedor esto. Yo sé que las personas que nos están mirando y sobre todo las mamitas pueden identificarse con este sentimiento, con esta experiencia, y por eso vamos por más preguntas. ¿Está lista la abuelita? Ajá, está lista. Bueno, nuestra querida abuelita pastora Elvita, ¿cuál fue el sentimiento al tener el bebé en brazos? ¿Cuál fue ese sentimiento cuando tuviste a tu primer bebé en brazos? Bueno, según la experiencia que tuve de tener el primer hijo, la primera hija, pues no estaba consciente, porque de verdad que fue un parto supremamente difícil, y todas las mujeres sabemos que las primerizas tienen unos procesos bien largos, ¿no? Y yo recuerdo que estuve 4 días dando a luz, sí. Entonces, en realidad, cuando yo recibí mi bebita, pues no tenía ni aliento ni siquiera de mirarla, porque fue algo muy difícil, muy difícil. Pero luego, como todas las mamás, la satisfacción de ver los bebés se le olvida a uno todo. Y es más, el Señor dice eso en su palabra.
que será difícil el parto, pero luego viene la recompensa de ver el fruto de ese proceso difícil. Entonces eso ocurrió con mi primera experiencia. Qué bonito. Y bueno, y aquí directamente, porque tengo intereses en esta respuesta, quisiera saber, nuestra querida pastora Amparo, ¿qué sentimiento provocó ver este ser cuando lo tuvo en brazos? Cuéntenos, pastora. Bueno, la verdad fue algo bien interesante porque para entonces, como habíamos decidido servir al Señor a tiempo completo, nos vinimos de la ciudad de Bogotá para estar aquí en Bucaramanga. Fue nuestra primera ocasión aquí. Y porque la profecía de la que les hablaba fue aquí cerca, por el lado de Río Negro, en un lugar, un retiro para pastores, y nosotros éramos líderes y fuimos invitados. Ya cuando vino todo este deseo por tener hijos, por tener esta bendición del Señor, y me enteré que ya estaba embarazada, pues era la ilusión de todo lo que venía. Comenzamos una obra en el norte de esta ciudad, en un lugar bastante limitado en sus condiciones, y aun cuando el embarazo fue toda una experiencia, porque era el calor, era pues el cambio, porque muchas cosas no eran igual que Bogotá, estaba lejos de mi familia, entonces, bueno, queriendo salir adelante, ese día del parto ya fuimos al hospital aquí en la ciudad, y algo que pasó es que ese día en particular no había agua porque habían cortado el agua, estaban en paro en el hospital. Aún así, pues yo fui atendida, el parto obviamente, el dolor pertinente, un parto natural, pues igual la vitalidad de los 23 años, eso cuenta. Y cuando ya nació Tati, bueno, la verdad no me la pusieron en los brazos, me la pusieron entre las piernas, porque era lo que se acostumbraba, uno lo pasaban a la camilla y para que no hubiera confusión con los bebés, entonces te envolvieron, te vistieron con la ropa que había traído y te pusieron entre mis piernas porque yo estaba recuperándome todavía, un parto natural, no hubo ¿Alguna intervención? Ninguna raquidia pues para evitar dolor, no, fue rápido y fue algo bien especial. Y estaba tu papá afuera esperando conocerte, entonces hubo un cambalache. Tu papá me mandó una ponimalta y un ponqué a cambio de que dejaran salir la niña que él quería ver. Y saliste tú a conocer a tu papá. Lo que me dijo la enfermera es que no dejó de sonreír mientras yo me tomaba una ponimalta y un ponqué, dándome el gustazo de haber hecho bien la tarea. Ay, mi papá tenía sus formas. Tati, yo podría agregar un poquito a eso. Claro que sí, porque se trata de mí, ¿cómo no? Sí, cuando nosotros supimos que había nacido la niña, volamos, nos vinimos rapidísimo a ver esa niña. Y siempre te dije que eras la bebé más linda que yo había visto. Ay, abuelita, y eso permanece en el tiempo. Bueno, ustedes perdonarán aquí las lágrimas. Mira, en todas partes donde íbamos, todo el mundo tenía que ver contigo. Ay, qué niña tan hermosa, que tenías una naricita parada así bella. Pero todavía tengo, abuelita. Muchas gracias. Bueno, no, pero es que cuando los bebés nacen no nacen tienen tan definidas sus facciones, ¿sí? Pero sí que eras muy especial. Ay, lo sigo siendo. Ay, muchísimas gracias. De verdad que, mejor dicho, esto me da... Uy, como que se le mueve a uno algo. No sé si usted se identifica, porque yo sé, como dicen, ¿no? Recordar es vivir. Y el poder compartir estas experiencias y el ver cómo a lo largo de lo que hemos vivido como familia, el Señor nos permite poder llegar a su casa e identificarnos en lo que hemos estado viviendo, y de verdad en esta experiencia de ser mamás, de aceptar el desafío, de ir más allá, de luchar en contra de las circunstancias, de los obstáculos, pero hay una clave en medio de toda esta lucha, de todo este esfuerzo, y es lo que queremos compartir con ustedes en medio de lo que estamos trabajando en este especial de madres, y de verdad que deseamos de todo corazón que esto llegue a su casa, llegue a su corazón, y que usted en esto que estamos aquí haciendo y compartiendo de nuestra familia,
familia, de nuestro contexto, desde lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pueda llegar a su vida, usted se pueda identificar y le dé la oportunidad a Dios de que se muestre maravillosamente como Él lo ha hecho con nosotros. Entonces, vamos por la tercera pregunta. Esto está súper interesante, mejor dicho, en la segunda ya hay lágrimas, vamos para la tercera. Entonces, nuestra tercera pregunta, pastora Albita y abuelita, dice, ahora, sabemos que en estos tiempos ser mamá y en los tiempos de antes es un desafío enorme. Sin embargo, ser madre cabeza de familia implica afrontar nuevos obstáculos. Nosotros quisiéramos saber y compartirlo con toda nuestra audiencia y nuestros corazoncitos, ¿cuáles consideran ustedes pueden ser puede ser el manejo o la complejidad o el desafío de manejar estos obstáculos, pero desde la posición de ser cabezas de hogar? ¿Qué piensas, abuelita? Bueno, al ser cabezas de hogar, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una autoridad, somos la autoridad nosotros. Entonces, ahí ya como cristianas tenemos que depender solo del Señor. Porque si antes, yo considero que el matrimonio es como una sociedad. Y cuando nuestro socio nos falla, ¿qué sucede, Tati? Hay un nos socio deja sin mayor. plataforma, nos deja a tomar el control de todas las cosas, hacer el papel de papá y mamá es muy difícil. Y yo lo digo porque esa fue el área más resentida de mi experiencia como mamá. Y es que con 5 hijos me quedé sin mi socio con 5 hijos. Y no crean, sí me asustó porque no sabía qué hacer. La parte económica era la que más se resentía, el no saber a dónde ir, pero entonces el Señor llega un día en nuestro auxilio y nos ayuda. Y exactamente mi experiencia fue una noche en que mis hijos se fueron a dormir y yo me quedé sola y me salí de la habitación y me fui a la sala allí. Y en la sala, orándole al Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? No tengo esto, no tengo... Ahí le saca uno al Señor la lista. ¿Qué voy a hacer? Entonces, como yo acostumbraba a esa hora a leer la palabra, entonces yo abrí la Biblia para leer la palabra. Qué sorpresa, Isaías 54. El Señor había preparado para mí esa respuesta tan grande. Ese plan de Dios era para su pueblo Israel. Pero la palabra, si ustedes leen la palabra, ve que hay una gran consolación para la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces ahí, ¿qué le queda a uno como mamá, como cabeza de familia? O cree, o recibe del Señor y ya nada más. Entonces yo determiné creerle al Señor. Y todo lo que Él me estaba hablando en ese capítulo, yo sentía que eran como flechas que se introducían dentro de mi corazón. Pero no eran unas flechas que me causaran dolor, sino unas flechas que me abrían un panorama grande, me daban una gran esperanza. Porque habla de que ya no dice la palabra así literalmente, ya no tengo marido, ¿sí? Pero el Señor se ofrece a hacer esa parte en mí. Entonces yo decía, porque ya yo conocía más o menos la palabra, que si Él iba a venir en mi ayuda, pues lo tenía todo. Pero lo que más me impactó es que el Señor me dijo que mis hijos iban a ser enseñados por Él y que la paz de Él se iba a multiplicar sobre mis hijos. Entonces ahí yo descansé, me relajé y descansé. Y hasta el día de hoy he aprendido a descansar en el Señor. Lo que es la dependencia total en el Señor. Pastora, y en tu experiencia como cabeza de hogar, ¿qué fue lo más complejo de manejar en medio de todos estos obstáculos que se presentaron?
Bueno, pues obviamente es la realidad que han vivido muchas familias y es lo que tiene que ver con los derrumbes generacionales. Porque si esto había pasado a mis papás, pues uno llega al Señor a conocerlo, aun cuando nosotros llegamos a una edad muy joven, 14 años, necesita definitivamente una persona discipularse muy bien para poder tomar buenas decisiones. Y no se trata de establecer que las personas son malas personas. Lo que debe ser claro en esto es que no estamos preparados, y cuando uno no está preparado es torpe para tomar decisiones y para construir cosas sólidas como es una familia, y cuanto más para tener los hijos o direccionar los hijos. El hecho es que viendo esta obra que Dios ha hecho en nuestra casa, y aun cuando por decisiones también en lo que era esta decisión de matrimonio y de esta paternidad, porque cuando sucede lo más complejo de nuestra experiencia familiar, pues ya tengo 3 hijos, ya no solamente estás tú, sino está Adri y está Mateo, y ante esa situación surge un derrumbe inesperado, porque uno piensa que eso no le va a pasar, pero uno nunca cuida el muro, no está muy atento de las cosas, piensa que todo será fácil. Sin embargo, algo que sucede con el Señor es que sin importar lo que pasa y qué tan difícil es la vida en sí misma, cuando Él promete estar contigo, Él te da, como menciona la abuelita, una paz y una tranquilidad de saber que aunque va a ser grande el desafío, Él estará allí. Y lo que ella expresa de que el Señor se paró a su lado para ser su marido, yo experimenté lo mismo, exactamente lo mismo, y de hecho una revelación tan amplia de que Él no solamente iba a ser ese muro, ese antemuro que rodea a una mujer, sino que le daba la garantía de que podía seguir con su tarea, tener los hijos, porque Él iba a ser el papá de los hijos y los iba a enseñar, que multiplicaría esa paz, que no faltaría nada, que daría provisión. Y eso es lo que hemos visto en toda esta jornada, porque este derrumbe ya, pues nosotros podemos decir, tiene casi el mismo tiempo de esta iglesia, tiene 26 años de ese derrumbe, pero en lugar de que hayamos quedado en ruinas, realmente el Señor hizo algo nuevo. Y eso es maravilloso. Es cierto, y es ver cómo el Señor en medio de las circunstancias más difíciles, cuando nosotros aceptamos su ayuda, aceptamos su señorío en nuestra vida, las cosas cambian. Las dificultades y los desafíos están ahí, pero la paz, la ayuda, el socorro y el sustento de Dios se hacen tan reales como los desafíos que se están viviendo. Y en esta experiencia que nos comparte la pastora Elvita y la pastora Amparo, es el ver que todas aquellas que nos están mirando como mamitas, que están en esta condición de mamás, de pronto ya mayores, de diferentes generaciones, o hasta ahora van a ser mamás o tienen el deseo de ser mamás, es tener la plena seguridad que, como decía la abuelita, con socio o sin socio, en ese pacto de matrimonio, en ese deseo de construir una familia, esté o no esté la persona, si tú te aferras al Señor, el Señor hace cosas sorprendentes y bueno, el Señor se muestra de manera sobrenatural. Entonces, vamos con la siguiente pregunta porque esto está buenísimo. Bueno, para las dos, ¿creen que es más fácil o más difícil ser madre hoy en día que en sus tiempos? ¿Qué consideran? ¿Es más fácil o es más difícil? Bueno, Tati, con respecto a esta pregunta, yo diría que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. El Señor ha estado en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Aquí lo que nos corresponde es tener la fe de que Él será nuestro ayudador en todas las cosas. Pero yo les aconsejaría a las personas, a las mamás, que siendo que no es fácil el asunto, pero si usted encamina a sus hijitos a enseñarles acerca del temor a Dios, porque el temor a Dios es sabio, el temor a Dios lo es todo, porque el que teme a Dios
lo ama también. Y el que teme a Dios ama a sus padres, ama a sus hermanos, a su familia y a todo aquello que es autoridad sobre él, le es más fácil. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino, que cuando sea viejo no se va a apartar de él. Entonces, ¿qué sucede cuando las mamás que ya son creyentes y tienen que vivir una experiencia así? Usted tiene que echarle mano a la fe en el Señor. Tiene que echarle mano en enseñarles principios bíblicos a sus hijos, enseñarles del amor de Dios, no solamente enseñarlos, sino darles testimonio de vida, porque usted no puede enseñar una cosa que usted no practica. Siempre se nos aconsejaba un dicho sabio que es como una fábula, dice que el cangrejo quería enseñarle al cangrejito a caminar derecho, pero él nunca caminó derecho, sino de medio lado. Entonces, para que usted sea testimonio delante de sus hijos, tiene que serlo realmente y marcar esa pauta, esos principios, porque miren, les digo algo que con el tiempo uno se entera de estas cosas y sabe que cuando uno le enseñó a su hijo a no decir mentiras, eso quedó grabado en su corazón. Con respecto a mi hijo mayor, alguien me decía que estaba tan admirado de ver la integridad de mi hijo, que había preferido perder un empleo que le significaba muchos dólares, mucho dinero, por no decir una sola mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas que son enseñadas de esta manera, para esas personas hay muchas oportunidades, porque la credibilidad en las personas por su integridad y por su vida tan derecha es como una carta, como una hoja de vida abierta para muchas oportunidades. Entonces, mamás, por favor, enseñen el amor y el temor a Dios. Lleven su hijo a que, si usted no tiene tiempo para enseñarle, que alguien les enseñe, pero no deje a su hijo sin instrucción acerca de la palabra del Señor, porque dice él mismo, lámpara es a mis pies tu palabra, no solamente a los pies de la mamá, sino a los pies de esos hijitos a los que usted está conduciendo. No se quede corta en enseñar estas cosas, siempre. Así como usted le da alimento a su niño 3 y hasta 5 veces al día, hágalo también con su hijo, con el alimento espiritual, porque usted va a ser la que primero va a ganar con relación a las respuestas que su hijo le dará en sus comportamientos. ¿Qué consejo tan maravilloso? Pastora, ¿más fácil o más difícil ser mamá ahora o en tus tiempos? ¿Qué consideras? Bueno, esto se puede leer de una manera muy sencilla. Cada generación tiene sus desafíos de acuerdo a lo que ha recibido. Porque en el tiempo de antes, que no habían tantos exámenes para saber cómo se estaba gestando un bebé, si era un niño o una niña, la alimentación, la lactancia en sí misma. O sea, los desafíos de cada generación son para cada generación. Y en esto es interesante cómo el Señor, como menciona la abuelita, es el que ha dado de su espíritu y de su palabra la dirección para cada tiempo. Las palabras que dirige la mamá del rey Lemuel, que viene a ser Salomón, Sí. dice, enseñándole a este hijo a que se conduzca de acuerdo al temor de Dios, que más bien esa es la exigencia más grande, porque todo lo demás se lo vas a enseñar a partir de lo que el Señor está diciendo. Y las destrezas de cada mujer en cada generación son diferentes, porque cuando se tenían 10 hijos, 15 hijos, o como nuestra abuela, 21,
Pues las destrezas eran administrativas de una casa con tantos hijos, un estado de salud sencillamente impresionante. Yo recuerdo la abuelita Rosita siempre derechita con su delantal, y lo que sabíamos de ella era que se levantaba a las 4 de la mañana, que a las 6 de la mañana ya estaba todo el desayuno listo, el abuelo que se levantaba para irse a preparar y trabajar de 7 de la mañana a 12 del día, y todo se manejaba con una puntualidad, y la abuela manejó una casa con una economía extraordinaria, era lo que decíamos un batallón. Pero el desafío para la que tiene un solo hijo, no podemos pensar que porque una mujer pudo con 21, entonces la que tiene un solo hijo, la exigencia es menor. Se vuelve operativo de acuerdo a lo que Dios le asigna a cada uno, porque el desafío es el mismo, hacer la mejor tarea, porque la mujer ha sido diseñada con todas las herramientas y con toda la estructura interna para hacer la tarea que el Señor le comisionó. Una poesía preciosa, bueno, discúlpenme por no tener el nombre de la persona que la escribió, pero en uno de sus apartes dice que Dios creó a la mujer de tal manera y tan hermosamente que la convirtió en un taller de seres humanos, porque ellos se gestan dentro de ella. Y como el Señor dice que herencia de Dios son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, pues la tarea es para cada generación. Es de acuerdo a lo que se levanta en cada generación. ¿Y qué valor encontramos en esta tarea, verdad? Y en esta experiencia de vida, de ser mamás, en el caso de la abuelita 5 hijos, en el caso de la pastora 3 hijos, y en lo que cada una tuvo como desafíos, ¿qué habrían hecho diferente en sus vidas? Así algo pequeñito, ¿qué habrían hecho diferente? ¿Hay algo que habrían hecho diferente? Pastora Anita. Bueno, de verdad que ahí sí toca una parte muy sensible dentro de mí, porque yo teniendo 82 años, cuando yo estaba joven como para casarme, anhelaba muchas cosas, y entre lo que yo anhelaba era haber estudiado, haber hecho una carrera, haber hecho algo. Pero para ese entonces el común era que a la mujer no se la educaba, no se le invertía en educación como una carrera, sino que la mujer tenía que aprender los oficios domésticos, porque la finalidad de la mujer era el matrimonio. Entonces, ¿para qué se tenía que preparar la mujer? Para el matrimonio. En mi casa mi papá decía, la mujer tiene que aprender, No, sí, no era opción. tiene que aprender a cocinar, a arreglar la casa, a cuidar los hijos. ¿Sí? Entonces ahí a todas las mujeres de esta época mía, de verdad que quedamos como frustradas, porque sí hubiésemos querido ir un poco más allá. Y se ha demostrado, ¿no? A lo largo del tiempo y en la experiencia de vida de las mujeres que se puede, que se puede. Lo que pasa es que era una manera de pensar muy diferente. La mentalidad, cómo marca la diferencia, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros resultados y en nuestras experiencias. Bueno, queremos saber, nuestra amada pastora, ¿qué hubieses hecho diferente? Básicamente, porque en lo que se está planteando, obviamente, habría mucho que decir, pero básicamente el haberme preparado mejor en la palabra, y me hubiera encantado entender entonces lo que hoy entiendo. Pero también sé, y el Señor es tan hermoso en su palabra, porque dice, vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, porque yo les anuncio que los restauraré al doble. Porque no se trataría en este especial de madres de plantear que somos las heroínas y los hombres son malos. No haríamos eso, porque definitivamente un hombre le duele a una mujer cuando es el fruto de su vientre. Y es una valoración completamente diferente. Si en algún momento lo que hicimos como un acuerdo de matrimonio para un pacto no se hizo con la preparación suficiente, se ignoraron muchas cosas, y por qué no
es interesante reconocer que no estábamos tan bien preparados y por eso las cosas no funcionaron, sino que fallaron. Aquí entra mucho que ver cómo hemos hecho las cosas, cómo hemos criado, qué mentalidad. Porque no podemos señalar al hombre como que él es el que se equivocó y no hizo bien las cosas. Porque la palabra dice que después de Adán, todos los hombres nacen de mujer. O sea que la influencia fuerte de la crianza tiene una voz femenina. Y muchas veces lo hemos visto en la historia, la voz de la mujer ha pesado mucho para sostener lo que no estaba bien. Y se ha podido percibir que en todo esto hemos caído de tantas maneras en injusticia, que a veces las preferencias generaron que las cosas se desequilibraran. Entonces, cuando el Señor dice, vuélvanse a la fortaleza, es volvernos a Él para entender, porque aquí hay mucho que hacer. Para celebrar madres, sería bueno recordar que ninguna puede ser mamá sin un papá. No hay hijos si no hay un papá, porque la mujer, según la palabra, es la tierra donde el hombre pone su semilla. Y ella tiene un rol extraordinario que cumplir y el hombre tiene un rol extraordinario que cumplir. Porque si nosotras como mamás lamentamos que los papás no hayan estado con sus hijos, como hijas también lamentamos que nuestro papá no hubiera estado con nosotros. Entonces no se trataría de levantar estandartes de quién es más fuerte, sino más bien el Señor que se hace fuerte en nosotros para restaurar y restituir todas las cosas. Porque hoy, ¿qué es lo que le alegra a la abuelita en toda esta experiencia? Que sus hijos estén casados, que sus familias estén sólidas, que las cosas se hagan bien porque la familia se disfruta, es un diseño precioso de Dios. ¿Qué deseo en particular sobre mis hijos? Que sus matrimonios sigan sólidos como van, que el Señor sea el centro de ellos. Y ahora que tenemos a Lian, que Lian disfruta a sus papás. Sí. Y nosotros a Lian, ¿verdad, pastora? Sí. Es una bendición. Entonces, una buena reflexión sobre esto. Qué bueno hubiera sido conocer más de Dios para hacer bien las cosas, para evitar tanto dolor. Pero aunque lo vivimos, el Señor ha traído tanta restitución y tanta restauración. Y mire que en esto que nos comparte la pastora Elvita y la pastora Amparo, quiero que usted tenga algo presente, mamita, papito, todos los que hacemos parte de una familia, o sea, todos nosotros. Y es que hay muchas cosas que lamentamos que sucedieron en nuestras vidas, ¿verdad? Hay decisiones que tomamos que no fueron las mejores. Hay experiencias de vida que hubiésemos querido fuesen diferentes, ¿verdad, pastora? Es el deseo de todos nosotros, deseamos dar en el blanco y que las cosas sean mejor. Sin embargo, en medio de todo lo que no sucedió tan bien, conociendo al Señor o en el caso de no haber conocido al Señor en estas etapas de la vida, quiero que usted tenga algo presente y es, no se arrepienta de lo que pasó, o sea, no lamente, no arrepentimiento con respecto a su condición espiritual, sino como lamentar el hecho de lo que sucedió. Nosotros venimos de una experiencia familiar donde el Señor nos ha procesado a todos, pero yo lo he manifestado en diferentes oportunidades, es de acuerdo a la experiencia de mi abuela, sus enseñanzas, a la experiencia de mi mamá, sus enseñanzas y esa fortaleza con la que han afrontado la vida. De verdad que yo no lamento aún las frustraciones o las decisiones fallidas, porque no estaríamos donde estamos ahora, no estaríamos en el amor del Señor, y es algo que yo quiero que usted tenga presente. Lo que fue, ya fue. No mire hacia el pasado y, como dice el apóstol Pablo, miremos hacia el futuro. Este es el mejor momento para dirigirnos entonces a las mujeres. ¿Sabe que la palabra dice que mujer virtuosa, quién la hallará? Porque su valor sobrepasa todo lo que otras cosas pudieran representar. Solo quiero decirte esto: la mujer sabia edifica, la mujer sabia reconcilia, la mujer sabia administra de la mejor manera. Pero sobre todo, la mujer sabia pone toda su confianza en el Señor, quien le provee todos los recursos para que pueda su familia estar vestida de ropas dobles, tener alimento y sobre todo paz. Bueno,
Y ahora quisiéramos conocer una anécdota de nuestra abuelita y la pastora Amparo en su experiencia como mamitas. Comencemos con la abuelita. Una anécdota. A manera de anécdota, porque en realidad una anécdota es algo que queda como algo histórico, algo que queda como para recordar toda la vida, ¿no? Y la anécdota de nosotros es que cuando el Señor Jesús no había venido a nuestra vida, ni a la vida de la familia, yo recuerdo que las fechas significativas de la familia eran situaciones de dolor. Ahí no había un por qué anhelar que se viviera la fiesta o la conmemoración, ¿no? Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las Navidades, los Años Nuevos, incluso la Semana Santa, ¿no? Sí. Y los cumpleaños y demás cosas. Sin el Señor, esas cosas terminaban con dificultades, con muchas cosas negativas. Y yo creo que las personas que están escuchando esto algunos mirarán su vida y están viviendo estas cosas, ¿no? Entonces, cuando estábamos sin el Señor, ese era el común, o lo ordinario de la vida, ¿no? Pero por eso en la vida de todo cristiano hay un antes, un después. Después de que ya el Señor vino a nuestras vidas, esas fechas cobraron vida. Y en el Señor pudimos celebrar lo que no pudimos celebrar en otras épocas. Si eran las Navidades, con lo poco o lo mucho que tuviéramos nos alegrábamos. Si era el Año Nuevo, era un tiempo para entregar un año y recibir otro. Si era la Semana Santa, donde la gente come más de lo que debe comer, también. Sí. También en los cumpleaños, una tortica, un detalle, algo, eso llenaba nuestra vida. Entonces, esa es la anécdota de nuestra vida, ¿no? Sí. Antes de Cristo, dolor, sufrimiento, trauma, pero después con el Señor, alegría, felicidad y contentamiento. Uy, qué alegría. Pastora, una anécdota así bien simpática de tu experiencia como mamá. Bueno, yo creo que uno en la historia con los muchachos, uno tiene muchas cosas que recordar. Sin embargo, algunas tienen un contenido testimonial, porque para mencionar alguna de ellas, sin que eso quiera decir que hay preferencias, ni mucho menos. Recuerdo una ocasión en Cúcuta que me fui con ustedes dos, íbamos con otra persona amiga a comprar telas al centro de Cúcuta. Sí. Y estando en el almacén de telas, ustedes se pusieron a jugar entre los rollos de las telas y las mesas con Adri y nosotras estábamos mirando cuáles eran las telas que íbamos a comprar. Y de un momento a otro no encontramos a Adri. Cuando te la pregunté, tú dijiste, no sé, no la encuentro. Y Adri se había salido del almacén. Y cuando vino esa situación, porque el almacén no era muy grande, de que ella no estaba ahí, antes de salir corriendo de las lecciones más puntuales que el Señor me enseñó, es que antes de no saber para dónde correr, me quedara quieta y le preguntara al Espíritu Santo, Señor, ¿dónde está? Porque pensando en tu papá y pensando en todo lo que podía hacer, que la niña se perdiera, porque eso fue lo que empezó a pasar, la gente empezó a gritar, tú te asustaste, la persona que iba conmigo también se asustó, pensando lo peor, porque normalmente la idea es eso, pensar lo peor. Pero el Espíritu Santo me dijo, no te preocupes, está todo bien. Y yo salí a la puerta a mirar para un lado y otro, y cuando vi del lado de esta parte izquierda de la puerta del almacén saliendo, una señora la traía de la mano. Y Adri venía chupándose su dedo, porque entonces se chupaba su dedo y se arreglaba su cabello.
Y ella venía y venía con los ojitos así, porque se dio cuenta de que Algo pasó, sí. se había salido. Y cuando la vi, y obviamente la alegría, el regocijo de encontrarla, y que pasara como esa presión, ese susto, fue de las anécdotas más extraordinarias, junto a todas las de provisión, cuando fueron tus tenis que tanto querías y el Señor los trajo. Con Adri era poder aprender que el Espíritu Santo se hace cargo, pero la clave es quedarse uno quieto y preguntarle a Él antes de salir corriendo. Qué bonito, ¿verdad? Y muchas más, pero no tenemos el tiempo para contarlas todas. Pero quisiéramos saber, en medio de todo esto, ¿ustedes se sienten satisfechas con lo que han logrado en sus hijos? ¿Qué dice la abuelita? Completamente. Completamente. Completamente, porque el Señor me mostró que lo que me había prometido, de que Él iba a enseñar a mis hijos y que la paz se les iba a multiplicar, eso es algo que hasta el día de hoy lo puedo ver. Y lo seguirás viendo, ¿verdad, abuelita? Porque ellos tienen hogares constituidos, tienen sus hijos y están en los caminos del Señor, están enseñando correctamente a sus hijos. Y sus economías están bien, sus relaciones matrimoniales están bien, la relación con los hijos, 1A. Sí, es cierto. Entonces veo la bendición de Dios. La respuesta de Dios, ¿verdad? Sí, y nuestra amada pastora. Bueno, en ese orden de ideas, indudablemente que se siente uno satisfecho porque sabe que no trabajó solo, que fue el Señor el que nos ayudó y trabajó con nosotros, porque hoy todos los logros, todos los éxitos, todo lo que puede ser tan valorado en las personas que nos conocen, es porque el Señor estaba ahí. Así que si estuviera sola, no pudiera contar tantas cosas buenas. Pero como Él estaba en medio, lo que hoy se ve al final es más que lo que hubiéramos podido imaginar. Y es totalmente cierto y yo soy testimonio de ello. Bueno, hay una pregunta que todo hijo quisiera saber, ¿verdad? Todo hijo quisiera saber cuál es el mejor regalo que se le puede hacer a mamá. ¿Qué dice la abuelita? Tiene que ver con el punto anterior. Sí. Porque cuando uno ve a un hijo realizado, que ha cumplido pues sus metas, ha alcanzado sus metas, el propósito por el cual Dios los envió a este mundo, están bien, están cumplidos, entonces uno se siente tranquilo y feliz, porque no es solamente las cosas materiales, ¿no? Sí. Las que nos causan esa satisfacción como mamá, sino ver a los hijos que están bien, los hijos que han triunfado en la vida, los hijos que se mantienen estables con sus hogares, se mantienen estables aún con el Señor. Entonces ese es el mejor regalo que yo puedo ver hoy para mi vida. Qué bendición. ¿Y nuestra amada pastora? Bueno, yo haría una comparación. Normalmente uno habla de los regalos para el Día de Madre y hoy se hace esta claridad, que los regalos para las mamás no sean una olla de presión. Ay, por favor. O una vajilla nueva, cubiertos, cosas como esas, o aún en el evento de la lencería de la casa, o muebles, cosas así. Eso depende, porque de todas maneras, la convivencia de familia y la convivencia con los hijos, para ser disfrutable y estar enmarcada dentro de la felicidad, tiene que ver con todos los actos de cuidado, porque un regalo se valora en la medida que tiene este ingrediente, un acto de cuidado. Hoy podemos celebrar las mamás y querer brindarles a las mamás lo mejor. Lo que nosotros le brindamos a Dios en nuestros actos de cuidado con Él, en el cómo somos delante de Él, nos da una buena idea de cómo ser con nuestras mamás, con nuestros papás. Porque puede ser algo sencillo, pero siendo un acto de cuidado y de amor, de gratitud, se convierte en algo tan significativo, porque el valor de lo que entregas está en el corazón con que lo das. Así que el mejor regalo es el que sale de tu corazón. Eso es cierto.
Y como me enseñó mi abuelita, obras son amores y no solo buenas razones. No solamente decir te amo, te quiero, qué linda, sino que nuestros actos, nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras y podamos no solamente honrar a nuestra mamá con un detalle, con un regalito, ya saben, nada de olla de presión, nada de olleta ni nada de esas cosas, no, regalitos para ellas, que disfruten, pero más allá del regalo y del valor del regalo, es cómo nosotros honremos a nuestras mamás y cómo las hagamos sentir en los resultados que damos en todo lo que hemos recibido como enseñanza. Eso es algo muy importante. Y quisiéramos saber en este especial de mamitas, ¿qué es lo que ustedes más admiran de sus mamás? Abuelita. Bueno, mi mami partió con el Señor hace ya muchos años, pero Sí. algo que nos quedó a todos los hijos grabado fue que ella fue una mujer muy paciente, muy prudente, demasiado prudente fue ella. Entonces esas dos cosas quedaron en nuestra mente con relación de ella. Muy, además de eso, muy diligente para las cosas del hogar, de la casa, ¿no? Sí, la bisabuelita Rosa, de verdad que una maravilla de mujer. ¿Y qué dice nuestra pastora de la abuelita? Bueno, yo diría que dentro de las grandes experiencias que tuvimos con la abuelita, hay dos palabras: fidelidad y responsabilidad. La fidelidad que ella marcó siempre con el pacto establecido en el altar. Pues aunque, como ella lo ha dicho, el socio se haya ido, ella siguió con su pacto, ella siguió con su responsabilidad y no se detuvo porque encontrara dificultades. Ella hasta el día de hoy ha permanecido en eso. Y su ejemplo marcó mi vida. Y con la vida de nuestra amada pastora, la de sus generaciones, y una vez más, prueba de ello, soy yo, son mis hermanos, ahora Leon que está con nosotros. Y aquí viene una pregunta exclusivamente para la pastora Elvira. Pastora Elvira, ¿qué se siente ser la mamá de la pastora? Bueno, muy interesante esa pregunta, ¿no? Aun cuando ya me la habían hecho en otra ocasión. ¿Y cuál es la respuesta? Personas que admiran mucho a la pastora Amparito. Entonces yo también veo ahí el cumplimiento de las promesas del Señor. Cuando empecé a leer la palabra del Señor, me impactó mucho el hecho de que el Señor había apartado para Él a los primogénitos. Entonces yo veo que ella fue apartada, fue bendecida con una cantidad de cualidades hermosas y por eso todos la estiman, todos la quieren, porque el Señor le ha dado mucho conocimiento, mucha sabiduría y sobre todo mucho amor, porque para tratar a una congregación y tener esa paciencia con los más difíciles, con aquellos que un día cambian de opinión y van, pero luego regresan y se los recibe con el mismo amor. Entonces eso es bien significativo. Entonces yo veo que el Señor jamás se equivocará en apartar a los suyos para Él, ¿no? Entonces ella fue apartada para el Señor, así como con lo que les dije hace un momento acerca de los primogénitos. Pero ¿en dónde empezó el Señor a apartar esos primogénitos para Él? Pues en mi misma persona, porque yo soy la primogénito de mi familia. Sí. La pastora es la primogénita de mis hijos. Y tú eres la primogénita de los hijos de ella. La pastora, sí. Entonces, ahí como que sí se suspende el asunto, pero todavía sí, es posible. Y ya vamos en las cuartas generaciones. En la vida tuya, en la vida de Anita. Entonces, el cumplimiento tan asombroso de lo que el Señor dice primero y lo que hace en nuestra vida para mostrarnos. Así es definitivamente ver cómo el Señor
ha sido tan especial en nuestra familia, ¿verdad? Y cómo nos ha podido dejar ver el propósito de Dios cumplidos en todos nosotros. Y bueno, ya para terminar, en este especial de madres tenemos una última intervención y quisiéramos saber qué mensajito quieren darle a todas las mamitas que nos están viendo en estos momentos, ya para concluir. Yo les diría a todas las mamitas, a las que están empezando, que hasta ahora tienen bebé, a las que tienen hijos pequeños, a las que tienen hijos adolescentes y aún a los que, como yo, ya sus hijos crecieron, ¿no? El consejo mío es: inviertan en los hijos, todo lo que más puedan, y sobre todo el amarlos, el cuidarlos, porque hoy esas son siembras que uno hace en la vida con los hijos, y esas siembras tienen sus cosechas. Entonces, uno siembra ahora, pero la cosecha es maravillosa, porque luego vienen las recompensas, las satisfacciones. Si uno enseñó a sus hijos el amor y el temor a Dios, si los condujo a través de una vida cristiana verdadera, entonces hay un legado hermoso, porque ya los nietos y los que siguen más adelante van a participar de esto mismo. Así es, gracias Pastora Albita por este mensajito para todas las mamitas que nos están mirando. Pastora, ¿qué mensajito quisieras darle a todas las mamitas que nos están viendo en estos momentos? Bueno, se cifraría en pocas palabras: la valentía. Sean valientes. Todo el que pone su confianza en el Señor no será defraudado. Por el contrario, el Señor dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros para ayudarnos. Y cuando descansamos en el Señor y tenemos esta confianza, vamos a tener esta seguridad. Y es que Él nos dará toda la capacidad que se requiere para la asignación que nos ha entregado. Pensaba en lo que en algunas generaciones se habló mal y se enseñó mal, diciendo que la tarea de ser mamás o de estar en casa con los hijos no era una tarea que fuera reconocida a tan alto nivel, a menos que sea un día de madres, un regalo, un almuerzo, algo especial. La verdad, el Señor nos hizo de tal forma que somos mujeres que podemos desarrollar toda clase de habilidades, destrezas, y en lo que haya sido el desafío de cada generación, nos dio conocimiento, nos dio revelación, nos ha dado ciencia, nos ha dado gracia, porque como mujeres hemos sido comisionadas a edificar generaciones que trascienden, a trascender en ellas. Así que la valentía, la fe y la confianza es el mejor consejo, porque no temas servir, no temas darte por completo, no temas en ningún momento el hacer lo mejor por los demás, aún por los más difíciles, porque el Señor muestra su carácter en ti cuando tú sencillamente sirves con amor a los que Él te ha asignado. Porque hay un día para las recompensas, hay un día para sentarnos a la mesa y ser atendidos. Y el Señor dice que su recompensa viene con Él. Sé valiente, esfuérzate, cree, porque la recompensa es grande. Así es, esa recompensa es grande. Queremos darle las gracias a todos los que nos han acompañado en este especial de madres. De verdad que ha sido la bendición de Dios para compartir nuestro testimonio como familia, el testimonio de nuestra pastora, de su contexto familiar, de la pastora Elvita, de toda la familia de la iglesia, y poder compartirlo con usted y que usted pueda identificarse con nosotros y nosotros podamos transmitir este mensaje de lo que Dios ha hecho en nuestra vida como familia y que Dios quiere hacerlo también en la suya. No lo dude. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Feliz Día de las Madres. Que sean honradas, que sean atendidas, que reciban muchas llamadas, y lo más importante es que sientan la paz de Dios en sus corazones en esta hermosa labor que el Señor ha encomendado a cada una de ustedes. Dios las bendiga y nos despedimos de todas. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Chao.
Pero no podemos irnos o terminar este programa sin algo importantísimo. Estaba feliz aquí con el mensaje que se me pasó algo súper importante, pero que hay tiempo todavía. Y es que tenemos un regalito para nuestras queridas mamitas y queremos dárselos en este momento. Pastora Vida, abuelita linda, un regalito. Feliz día. Lindo. A mi querida madre, la pastora Gracias, Amparo, feliz gracias. día. Y de verdad que sea un tiempo para disfrutar en familia y en la sencillez de lo que cada uno podamos compartir. Así es. Hagámoslo en amor. Chao familia Casa de Oración, bendiciones. Hola familia Casa de Oración. Este es un mensaje para todas las madres. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido también la alaba. En el mundo hay muchas mujeres virtuosas y capaces, pero tú las sobrepasas a todas. Hoy como mujeres y como madres te decimos que en Dios haremos grandes proezas. Feliz Día de las Madres les desea Casa de Oración. Feliz día a todas las madres. Les desea Casa de Oración. Feliz día a todas las madres, les desea Casa de Oración.